Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de nuestro canal TV Comunicación Alternativa. Esto es Así lo vio la prensa. Y bueno, y para hablar de este tema, primero les pido a las personas que no lo han hecho que se suscriban a este canal. Activen la campana para que les llegue la información cuando estemos en otro en vivo o subamos algún video. Recuerden que apoyar la comunicación alternativa es un derecho. Somos la otra cara de la información. Y a propósito de estas noticias que salen en los medios de comunicación convencional, que nos han convencido que ya no son dueños de la verdad revelada, entre comillas, como se creían hace unos 15, 20 años atrás, cuando las redes sociales como estas no existían y era la verdad únicamente de RCN, Caracol, Semana, El Tiempo, que manipularon a los colombianos para hacer creer que de verdad teníamos a un gran colombiano en la presidencia de la República. Y a propósito de lo que les digo, me encontré un titular en la W Radio que dice: se fue y es difícil rescatarla. Álvaro Uribe sobre la seguridad en Colombia. Y el exmandatario dice que el departamento del Cauca puntualmente afronta una compleja situación de orden público que tiene en alerta a las autoridades. Y bueno, comienza toda una narrativa de esos medios de comunicación y la replican entre ellos para convencer a la gente de que hace falta el señor Álvaro Uribe Vélez como el gran salvador de Colombia. Ese señor que con qué autoridad habla de seguridad en nuestro país. Un expresidente que con 6.402 inocentes asesinados por su política de seguridad democrática y que no pudo conseguir la seguridad. Y eso que los paramilitares que lo ayudaron como 24/7 en ese intento y dejaron fue un país lleno de fosas comunes, se sienten con autoridad de venir aquí apoyados por los medios de comunicación para lavarles la imagen, porque todos sabemos que está acorralado. Gracias también a un presidente que tenemos, que tanto anhelábamos un cambio en Colombia, pero también gracias al trabajo de las redes sociales que ya no se dejan manipular tanto colombianos de esos medios de comunicación mentirosos, que realmente daño sí le han hecho al país. Y se creen con esa autoridad. Viene a hablar este señor, dice que está preocupado, de que está preocupado por la seguridad en Colombia, cuando si nos ponemos a dar cuenta o hacemos cuenta, entre cada 7 de agosto de los 2 años, día de la posesión y día de entrega de presidencia de Álvaro Uribe Vélez, en los 2 años de su periodo hubo 297 masacres en total. Y viene este señor a dar clases de seguridad, a llamar la atención y los medios de comunicación haciéndole la segunda. ¿Cómo es eso? Por eso tenemos que alertarnos nosotros. Este señor viene hablando de seguridad y dice la W Radio: Colombia en la actualidad atraviesa una dura situación de orden público en donde, por ejemplo, departamentos como el Cauca y Valle del Cauca han sido puntos de atentados por parte de grupos armados en contra de la fuerza pública y que, por ende, dejan afectada también a la población civil de esta zona del país. En ese sentido, dice la W Radio, son muchas las voces de diferentes sectores, tanto políticos como sociales, que se han sumado a la alerta por la crisis de orden público en la nación. Una de esas voces, dice el portal de noticias La W Radio, fue la del expresidente Álvaro Uribe, quien a través de su cuenta de X, antes Twitter, mencionó que en Colombia se fue la seguridad y que por ende es difícil rescatarla. Así manipularon los medios de comunicación en el pasado a los colombianos para hacer creer que este señor era realmente la salvación del país. No fue más que un gobierno violador de derechos humanos. Eso fue. En el gobierno de Álvaro Uribe hubo 22 grandes masacres, pero hubo 297 masacres en total, sin contar los mal llamados falsos positivos, que no fueron únicamente 6.402 jóvenes asesinados. Hubo mucho más que quedaron en el limbo, que quedaron en el olvido. Pero paradójicamente, las 2 masacres que más de una vez han tenido en aprietos y vinculan directamente al exmandatario Álvaro Uribe Vélez no se encuentran dentro de estas casi 300 atrocidades. Me refiero a los escenarios de violencia vividos en La Granja y El Aro,
no caben en las características temporales de este listado, pero es necesario mencionarlas, puesto que además de construir 2 episodios de indignidad del conflicto armado en Colombia, se caracterizan por tener investigaciones vigentes alrededor de la participación de Álvaro Uribe en cada una de ellas. Miren quién habla de seguridad y los medios de comunicación haciéndole fiesta de que el expresidente, no, ellos dicen es el presidente Uribe, está preocupado por la seguridad del país. ¿A quién pretenden engañar? ¿O a quiénes quieren seguir engañando ustedes, señores de la prensa y de la radio mal escrita en Colombia, mal pronunciada en nuestro país? ¿Qué creen ustedes? Que estamos en los tiempos en que era el gran colombiano y la verdad era únicamente la de ustedes. Vayan a lavarle la imagen a ese señor de otra manera. Pero ustedes no vengan a seguir engañando al pueblo colombiano, que cuando él fue presidente, en los dos periodos tuvimos un país en paz, que no era verdad. Era la paz de los Ardilalules, era la paz de los Sarmiento Angulo, era la paz de los Santos, era la paz de los Uribe Vélez, era la paz de los ricos en Colombia, mientras soldados y policías asesinaban, haciéndole creer a los colombianos que ahora sí podían ir a la finca, que nunca han tenido los pobres de este país, porque ni tierra han tenido los campesinos, porque las tierras que fueron quitando se las fueron entregando a través de la misma SAE que ellos manejaban, de la Sociedad de Activos Especiales, se la entregaban a los mismos narcotraficantes, tierra que le quitaban a los campesinos más pobres de este país. Entonces no vengan a seguir engañando. Cuando ustedes vengan con esos titulares, acuérdense de la vereda El Limón en Riohacha, que ocurrió en el año 2012 en septiembre, cuando el bloque norte del Grupo Paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, SAUCE, se adelantó en una zona rural de La Guajira y asesinó a 16 pobladores. Así comenzó el mandato sangriento del señor Álvaro Uribe Vélez. Y si nos vamos a San Juan Nepomuceno Bolívar, que fue en septiembre de 2002, donde fueron 15 campesinos, igualmente en la Punta de los Remedios en Dibuya. ¿Cuál seguridad? ¿Cuál es la seguridad que le preocupa a este señor y que la prensa quiere hacer, mejor dicho, ver de gran cosa, y que este gobierno les está dando duro a los emprendimientos del narcotráfico, que ellos silenciaron, que se dieron el lujo hasta de tener embajador, con fincas, con laboratorio, donde se preparaba la muerte de los colombianos, porque la droga es muerte. ¿O no es así el tema del embajador San Clemente? ¿Por qué no hablamos de San Carlos, Antioquia? Y no solamente fueron masacres hechas por el paramilitarismo, fueron también masacres hechas por las guerrillas de la FARC. Pero fueron muertos, asesinados, gente asesinada vilmente en el gobierno y que de la seguridad democrática. Eso era lo que hacía creer la prensa, y que los medios de comunicación como este y muchos más, a través de las diferentes facetas, bien sea en YouTube, bien sea en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales, los blogs que existen, hemos tumbado esa mentira que le vendieron al país del gran colombiano. ¿Qué tal si hablamos de Urrao el 5 de mayo de 2003? Fueron 10 personas. O el triunfo en Buenaventura, el 4 de julio de 2003. O en Vallaportete, Alta Guajira, que fue en 2004. Flor Amarillo y Clavocharro en Arauca. Masacre que fueron los días 19 y 20 de mayo de 2004. ¿Quién era el presidente? ¿Cuál es la preocupación que tiene este señor? Dice que le preocupa, y la prensa haciendo eco de eso para ver si regresan al poder. ¿Por qué no podemos hablar de La Gabarra, por ejemplo? O de Llorente, Nariño, donde fueron asesinadas 20 personas. O el Afilador en Puerto Asís. El San Salvador en Tame. Una masacre que fue en el año 2004 perpetrada por la FARC. De ellos también hay que hablar. Pero hacía parte, eso fue en el gobierno del que hoy está preocupado por nuestra seguridad. ¿A quién quieren engañar estos medios canalla? Paloma en Puerto Valdivia, Palomas. ¿Por qué no hablamos de eso? O en Sanza, San Juan de Arama, en 2006, donde el Ejército Nacional, ese que él lo corrompió de la misma forma que dañó el DAS, asesinó gente inocente, la Brigada Móvil número 2. Asesinaron menores de edad. O La Herrera en Nariño, Iraca Meta, Ricaute, Santa Cruz y Barbacoa en Nariño, en Buenavista y Barbacoa en Nariño, en Tumaco, Nariño, en Sánchez Policarpa. De eso es que tenemos que hablar,
Asesinatos en Sánchez Policarpa, pero por lo menos fueron 10 campesinos decapitados, mutilados y algunos le sacaron los intestinos para ponerlos sobre sus manos, desmembraron sus cuerpos y los enterraron en fosas comunes esparcidas por toda la zona rural del municipio de Policarpa, Nariño. Los asesinos hacían parte del grupo emergente Los Rastrojos. Eso fue el 28 de marzo de 2010. Entonces vienen estos medios de comunicación canalla a lavarle la imagen a este señor, dale micrófono, que me preocupa la seguridad, se llevaron fue su seguridad democrática, que no volverá, esa sí no va a volver, porque ya el pueblo no come de esos engaños, de la revista Semana, de su vocera principal que es Vicky Dávila. No, ahora hay otras alternativas de comunicación que honra la memoria y la lucha de muchos colombianos víctimas de esos mandatos suyos, señor Álvaro Uribe Vélez, de los mandatos de Juan Manuel Santos y qué decir del señor Iván Duque, cuando muy calladito estaba ustedes. Ese era el país que más le gustaba, el país que le gustaba, ese era el país donde se morían los pobres y a usted eso sí no le importaba. Entonces dejémonos de estar engañando, dejemos de dejarnos engañar de esta prensa. 6.402 razones para nunca volver a rescatar nada de ese gobierno cínico que representó 20 años el señor Álvaro Uribe Vélez. Y los medios vienen a hacerle eco, olvidando todo eso que pasó en Colombia. Así no se hace democracia, así no se hace paz. Yo le pido a las personas que no se han hecho que se suscriban a nuestro canal, que le den me gusta, que opinen. La opinión de ustedes es muy importante. Esa opinión mueve la información, nos enseña más. De verdad, gracias a las personas que nos apoyan. Gracias a las personas que están con los medios alternativos. No caigan más. Esa noticia de que Álvaro Uribe Vélez está preocupado por la seguridad, que la seguridad se fue y está difícil rescatarla. La han replicado todos los medios de comunicación, todos, pero con un solo propósito: lavarle la imagen a un señor que está imputado por diferentes delitos en Colombia, un señor que tiene mucho que responderle al país, el señor de los falsos positivos, el señor que en su segunda posesión, donde hubo oficiales del ejército que montaron atentados en Bogotá previos a su posesión. Un coronel, un mayor, un capitán y un teniente fueron los sindicados y después condenados de haber realizado ese atentado donde murió un conductor de un camión. Eso fue en 2006. El gobierno está preocupado. Un gobierno que tiene, o un exgobierno que tiene mucho que responderle a este país. Gracias a los colombianos que nos escuchan, la gente que está en el exterior, que apoya la comunicación alternativa. Dele me gusta, suscríbase, apóyenos para más contenido. Gracias por estar con nosotros y no caigan en esa narrativa. Los medios de comunicación dándole voz a la persona con más acusaciones de violación de derechos humanos en Colombia y dándole voz para que critica un gobierno nuevo que tenemos en nuestro país, que representa a Gustavo Petro, y que todavía tenemos que aceptarlo. Todas las fuerzas armadas aún no están siendo leales a él, pero la gran mayoría ya se está enderezando por el camino correspondiente, porque este gobierno les ha sacado muchos altos oficiales que tenían compromisos con las mafias, compromisos con los violentos de este país, llámense guerrilla, llámense paramilitares, llámense de todo. Muchas gracias, no se les olvide darle me gusta, opine a favor o en contra, pero con mucho respeto. No olviden, soy Nelson el Chanero Armesto, su reportero digital de nuestro canal TV Comunicación Alternativa. Así lo vio la prensa, muy pronto estaré con ustedes con otro clip informativo.